Mientras se derrite, se escapan nuevos aromas, y después de unos minutos de haber degustado, todavía podemos percibir las últimas notas del cacao. Cortés habló maravillas de los granos de cacao y de la bebida al rey Carlos V, y le reveló todo el procedimiento de elaboración. La treobomina y el flúor fortalecen el esmalte dental y los fosfatos actúan como buffer para los ácidos, evitando así el desarrollo de caries. Hola, bienvenidos. Gracias por estar en un podcast más de Innovación Lab, divulgación científica en biotecnología y alimentos. Hoy les hablaré de un tema muy interesante y realmente delicioso: el chocolate. La degustación de un chocolate es toda una experiencia. Podemos detectar los aromas inclusive antes de la degustación, esto por las notas que son más volátiles. Mientras se derrite, se escapan nuevos aromas, y después de unos minutos de haber degustado, todavía podemos percibir las últimas notas del cacao. El chocolate es un alimento que obtenemos después de mezclar pasta de cacao y azúcar, y que puede llevar o no manteca de cacao. También se le llama así a la bebida que contiene cacao en polvo o chocolate derretido, ya sea en leche o en agua. El ingrediente principal del chocolate es el cacao, que se obtiene del fruto del árbol de cacao. Los olmecas y los mayas cultivaron este árbol porque sus tierras tenían las condiciones adecuadas de calidez, humedad y sombra. Esto para que el árbol pudiera florecer. Pero antes de continuar, veamos un poco sobre la historia que fue recopilada en un trabajo de investigación muy interesante, en donde nos dice que la domesticación del árbol de cacao se atribuye a la civilización maya, porque en las ruinas de sus ciudades encontraron muchísimas representaciones del cacao y de su fruto. Aún no se sabe exactamente la forma en que los mayas descubrieron el proceso para transformar los granos del cacao en la bebida de chocolate, que era consumida principalmente por los nobles y por los guerreros. Pero lo que sí se sabe es que obtuvieron los granos, los fermentaron, los tostaron, luego los trituraron sobre piedras planas, formaron una pasta que después mezclaron con agua, la calentaron y luego la batieron con una rama hasta que se formara espuma. Después, los toltecas y los aztecas continuaron con el consumo de la bebida. Los aztecas, por ejemplo, a diferencia de los mayas, le agregaron otros ingredientes, como canela, vainilla, pimienta y clavo. Además, utilizaban los granos secos como moneda de cambio. Por ejemplo, un conejo costaba 10 granos y un esclavo 100. En realidad, Cristóbal Colón fue el primer europeo que descubrió el cacao, ya que viajó a la costa hondureña y los aztecas lo recibieron ahí con una bolsa de granos de cacao a cambio de algunos de sus bienes. Los aztecas en ese momento le explicaron que preparaban una bebida exquisita con los granos e inclusive hicieron una demostración de su preparación delante de él. Para nuestra sorpresa, a Colón y a su tripulación no les gustó para nada esta bebida, pues dijeron que era amarga, estaba fría, tenía grasa y además tenía partículas suspendidas como por ejemplo conchas que no eran nada agradables a la vista ni al gusto. Así que pasaron por desapercibido el gran valor del cacao. Fue hasta años más tarde que Hernán Cortés llegó a la costa de Tabasco con toda su tripulación. Los aztecas también le ofrecieron los granos y una plantación de cacao. A diferencia de Colón, Cortés sí se dio cuenta del gran valor del grano de cacao como alimento y también como moneda. Entonces, dedicó 5 años en crear plantaciones de cacao. A Hernán Cortés y a su tripulación tampoco les agradó el sabor de la bebida en un inicio, pero con el tiempo se hicieron consumidores asiduos. Entonces, Cortés habló maravillas de los granos de cacao y de la bebida al rey Carlos V y le reveló todo el procedimiento de elaboración. Poco después, la bebida ya era consumida en la corte de España,
solo que reemplazaron la pimienta por el azúcar y la servían caliente en lugar de fría. Posteriormente, España, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Portugal crearon plantaciones de cacao en las tierras que tenían en América, en el sudeste asiático y en África. Por su parte, los granos primero llegaron a España, luego siguieron rutas comerciales al norte de Europa y Gran Bretaña y finalmente partieron a Estados Unidos. Hasta ese momento, el chocolate se consumía únicamente como una bebida. Ya había tabletas de chocolate en España, pero estas tabletas no eran para nada suaves porque estaban hechas con la pasta seca de los granos. Con la invención de Van Houten, que desarrolló el cacao en polvo, Holanda logró destacar en la historia del chocolate. Este país también fue favorecido por la situación geográfica que poseía, la cual ayudó a la importación de los granos, debido a la ausencia de aduanas sobre las importaciones y a las vías fluviales hacia el resto de Europa. Pero hablemos un poco más sobre esta invención. Debido a que la bebida de cacao contenía manteca de cacao, que subía a la superficie y flotaba en pequeñas aglomeraciones de grasa que no eran nada agradables al gusto, los fabricantes agregaron almidón para absorber esta grasa. Esto lo aprendieron también de los aztecas, quienes le agregaban harina de maíz. Luego, el químico holandés Van Houten patentó una prensa hidráulica, la cual pudo extraer el 50% de la manteca de cacao que se encontraba en la pasta después de moler los granos, dando como resultado una pasta refinada y seca, y que además se podía moler para obtener un polvo fino. Luego agregó al polvo sales alcalinas para facilitar su disolución en el agua. Esta técnica, cabe mencionar, que también fue aprendida de los aztecas, quienes agregaban cenizas de madera a la preparación. Este proceso también oscureció el color del chocolate e intensificó su olor. Luego, el vapor reemplazó a la hidráulica y el rendimiento incrementó. Y fue precisamente aquí donde nacieron las industrias de chocolate en Holanda, Gran Bretaña, Francia y Suiza. Después de extraer la manteca de cacao del grano, los fabricantes no querían desecharla. Lo que hicieron fue derretir la manteca de cacao y la mezclaron con cacao en polvo y azúcar. Esto resultó en una pasta suave y que era maleable porque la grasa facilitó mezclar el azúcar. Años más tarde, los suizos Daniel Peter y Henry Nestlé inventaron el chocolate con leche. Luego, Rudolf Lindt inventa la máquina del conchado, que amasa la pasta de cacao y el azúcar, dando como resultado un producto con textura aterciopelada. Esta pasta ya era suficientemente fluida para ser vertida en moldes, y fue entonces que nació el concepto de comer chocolate. Como era de esperarse, las deliciosas tabletas tuvieron muchísimo éxito, las ventas se dispararon y el chocolate se convirtió en la nueva moda, solo que su precio era muy alto. Después de dar este breve repaso de la historia, ahora veamos en qué consiste el proceso de producción del chocolate sólido. Primero se cosecha el fruto del árbol de cacao. El fruto se abre y se recupera el contenido. Luego se siembran levaduras y bacterias para llevar a cabo la fermentación, que puede durar hasta 8 días. Esta fermentación va a producir ácido acético o vinagre dentro de los granos. Una forma simple de extraer el ácido acético de los granos es mezclarlos con agua libre de minerales y luego calentar. De esta forma, incrementa la superficie de contacto con el agua para extraer la mayor cantidad de ácido acético. Pero ¿por qué utilizar agua sin minerales? Esto porque los minerales presentes en el agua pueden cambiar su acidez y alterar sus características. ¿Y por qué se requiere calentar? Esto porque los principales componentes del aire pueden ser disueltos en el agua. Por ejemplo, el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico, lo que también altera las propiedades del producto. Entonces, se requiere calentar por encima de los 80 grados centígrados, pero sin dejar que llegue a la ebullición,
para poder transformar el ácido carbónico nuevamente en dióxido de carbono. Después de la fermentación, los granos se secan. El contenido inicial de agua va del 50 al 60% y después del secado al sol o de forma artificial, este se reduce del 7 al 8%. La compra de granos secos favorece principalmente al comprador, porque así no compra el agua contenida en el producto. Además, si hay demasiada agua en los granos, se puede desarrollar moho. La grasa puede degradarse y se pueden producir olores desagradables. Después, los granos secos requieren ser tostados. Frecuentemente se realiza un pretostado. ¿Pero por qué se realiza este proceso? Si los granos se tuestan directamente, se corre el riesgo de perder una parte de la manteca de cacao. Debido a que se aplica calor, la manteca se derrite y va a migrar hacia la cáscara que cubre los granos. Luego, cuando se eliminan las cáscaras del grano de cacao, se puede perder casi hasta el 1% de la manteca. Entonces, para reducir este fenómeno, se realiza el pretostado. Los granos se calientan unos minutos para despegar la cáscara del grano en hornos a una temperatura entre 140 y 150 grados centígrados durante 35 a 40 minutos. O también se puede realizar en hornos de infrarrojo entre 80 a 100 grados centígrados durante 1 a 2 minutos. Después de eso comienza el tostado, en donde el tiempo y la temperatura van a variar de un árbol de cacao a otro. En este proceso es en donde se liberan aromas muy agradables a partir de la manteca de cacao, cuando se mezcla con moléculas de cacao. Además de producir los aromas, el horno también va a destilarlos. Entonces los aromas de cacao se vuelven más intensos y más agradables. Esta transformación química en la que se producen los aromas se llama reacción de Maillard. Por ejemplo, las moléculas glucosa y valina, que están presentes en los granos antes de calentar, no tienen ningún olor en particular. Después del calentamiento hasta los 100 grados centígrados, aún no se detectan los aromas. Entre 120 y 150 grados centígrados se perciben aromas afrutados. En este momento, el calor debe de ser detenido, porque de lo contrario, la reacción continúa y los azúcares van a reaccionar entre sí sin intervención directa de los aminoácidos, como ocurre con la caramelización. Entonces el tostado promueve una gran cantidad de reacciones químicas, a tal grado de que se han enumerado casi 550 moléculas aromáticas del cacao. En un estudio con muestras de destilados de cacao obtenidos por diferentes técnicas de extracción, se produjeron aromas distintos dependiendo del método utilizado. Por ejemplo, tenemos los aromas causados por el 2-feniletanol, que huele a rosa, también por el benzaldehído con olor a almendra, por el hexanal, que huele a hierba recién cortada, o el olor a manteca con el 1,4-dimetilbenceno, como si fuera grasa de carne fría. También el diacetilo, que huele a mantequilla, el maltol, que huele a algodón de azúcar, entre otros. También hay otros aromas que son menos agradables, como los olores a rancio, a queso, a plástico, etc. Todos estos aromas están naturalmente presentes después del tostado, y después del procesado, el conjunto forma una mezcla que resulta, la verdad, muy agradable. Luego los granos se trituran. En este paso se separa la cáscara y el germen del resto del grano. La cáscara y el germen se queman para utilizarse después como alimento para animales o como fertilizante. Luego, el corazón del grano, o sea, los cotiledones, se muelen en caliente y se obtiene la manteca de cacao, y la textura es distinta. Entonces se obtiene lo que es la pasta de cacao. Una porción de esta pasta se prensa para obtener el cacao en polvo y la manteca. El cacao en polvo se alcaliniza dependiendo de su uso. ¿Pero qué es la alcalinización? Es una técnica para modificar la acidez del cacao en polvo. Este paso puede realizarse en diferentes etapas del proceso, por ejemplo, directamente en los granos triturados, en el cacao tostado o directamente en el polvo. Los agentes alcalinos más utilizados son los carbonatos e hidrocarbonatos de potasio, carbonatos y óxidos de magnesio,
hidróxido de sodio, potasio y carbonatos de amonio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque un exceso de producto alcalino puede causar una reacción con las grasas y hacer jabón. Para obtener chocolate oscuro, se agrega la pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao y vainilla en una amasadora. Para el chocolate con leche, se usan los ingredientes anteriores y se agrega leche en polvo. Para hacer el chocolate blanco, se mezcla leche, azúcar, manteca de cacao y vainilla. Cada una de estas mezclas se envía a los molinos de rodillos. La refinación de todos estos ingredientes requiere el uso de un dispositivo que realiza mezclas mecánicas. Esto va a evaporar la humedad, va a disipar las notas ácidas en la mezcla y va a formar nuevas notas de aroma, promoviendo el contacto entre los ingredientes y el aumento de la fluidez. Primero se seca por debajo de los 80 grados centígrados, es decir, la mezcla de cacao, el azúcar y la vainilla. Esto se realiza para optimizar el sabor y obtener la fluidez deseada. Luego viene la refinación líquida, permitiendo estabilizar la viscosidad y el sabor. Y luego se agrega manteca de cacao y generalmente lecitina. Ahora veamos, ¿cómo podemos mezclar el azúcar con la grasa? ¿Cómo podemos realizar esto si prácticamente es como mezclar agua y aceite? Este problema precisamente fue resuelto con el descubrimiento de Nicolas Théodore Goblet, utilizando fosfolípidos como la lecitina. La lecitina tiene afinidad a moléculas hidrofílicas como el azúcar, la leche y las partículas de cacao, y también tiene afinidad a partículas lipofílicas como lo es la grasa. Entonces, la lecitina pues es un emulsionante. El uso de la lecitina permite utilizar menos manteca de cacao y aún así obtener la viscosidad y el rendimiento deseado. Tiene la ventaja de reducir la duración de la etapa de la mezcla de ingredientes y por lo tanto, pues se ahorra energía. La lecitina se extrae principalmente de la soya. Se germina la soya durante 7 a 10 días, luego se extrae el aceite y el resto se vende en forma de harina de soya. El aceite obtenido se calienta a 60 grados centígrados y se le agrega agua. La emulsión resultante se centrifuga y luego se recupera la lecitina en el agua y se realiza una evaporación al vacío. La lecitina de soya es una mezcla de diferentes moléculas que pertenecen a la familia de las grasas. Contiene varios fosfatos que consisten en ácidos grasos palmíticos y esteáricos, oleicos, linoleicos, alfa-linoleicos y araquidónicos. Dependiendo del precio que el consumidor esté dispuesto a pagar, se pueden considerar sustitutos de la lecitina, como copias moleculares sintéticas llamadas fosfátidos de amonio, que son más caras que la lecitina, pero que conservan las mismas ventajas. Por ejemplo, también se pueden utilizar ésteres de ácido cítrico grasos, que además de que tienen un mayor costo, pues hay que realizar algunos ajustes en el proceso para utilizarlos. O también se puede utilizar poliricinoleato de poliglicerol. Si el consumidor no desea agregar aditivos, se puede optar por utilizar la técnica original, pero claro, con equipos modernos. Se puede agregar más manteca de cacao y se prolonga el tiempo de mezclado. Esta opción también puede resultar más cara. Después de que hemos revisado el proceso, ahora veamos algunas de las características nutrimentales del chocolate. Entre otros beneficios podemos mencionar que la ingesta de chocolate aporta contenido energético debido a su composición en azúcares y grasa. Tenemos 5 gramos de proteína por cada 100 gramos de chocolate oscuro. También contiene fibra, micronutrimentos y vitaminas. En cuanto a los lípidos, el chocolate oscuro tiene 35% de grasa debido a la manteca de cacao. Estudios han demostrado que los ácidos grasos del cacao tienen actividad bactericida en Helicobacter pylori, que es la bacteria responsable de las úlceras estomacales y duodeno. Debido al contenido de azúcares y el ácido oleico en la manteca de cacao, aumenta la secreción de bilis y obliga a la vesícula a vaciarse más frecuentemente. Algunos estudios mencionan que esto disminuye la posibilidad de formación de cálculos. También contiene antioxidantes, principalmente procianidinas, que son las moléculas responsables de color durante la fermentación del cacao. Es decir, los granos de cacao cambian de color de morado a café.
Cabe mencionar que la variedad criolla no contiene antocianinas. La cariogenicidad es la capacidad que tienen los alimentos dulces para dañar los dientes. En el caso del chocolate, se debe a la sacarosa que contienen. Entonces, si un chocolate tiene mayor contenido de cacao, será menos cariogénico. Los polifenoles en el chocolate inhiben el desarrollo microbiano en la placa dental. Además, la treobomina y el flúor fortalecen el esmalte dental y los fosfatos actúan como buffer para los ácidos, evitando así el desarrollo de caries. Por otra parte, la sacarosa contenida en el chocolate se metaboliza rápidamente en nuestro cuerpo, por lo que aumenta el azúcar en la sangre, lo que hace que el chocolate no sea recomendado para diabéticos. Para esto, investigadores del Tecnológico de Monterrey proponen un producto de chocolate innovador que puede ser consumido por personas con diabetes. También podemos mencionar que contiene sustancias psicoactivas como la treobomina, cafeína, serotonina, salsolinol y tiramina. La feniletilamina y la tiramina actúan en el cerebro y se produce la sensación de satisfacción y bienestar. La serotonina es un neurotransmisor que se utiliza como antidepresivo. La anandamida es un lípido cerebral que tiene efectos relajantes y el salsolinol es un antidepresivo también. Además, el consumo de cacao reduce el nivel de colesterol total. La calidad del chocolate que consumimos es la diferencia entre comer un producto que tiene antioxidantes y otros nutrimentos clave en comparación a comer un dulce coloreado y aromatizado artificialmente al que se le ha agregado azúcar. Para considerar que un chocolate sea de calidad y nos proporcione todos los beneficios nutrimentales del cacao, el producto debe contener alrededor del 70% de cacao. Recapitulando, el chocolate oscuro, también llamado chocolate amargo, es una mezcla de cacao y azúcar que generalmente contiene del 60 al 75% de cacao. El chocolate con leche es el que se realiza con la adición de leche en polvo. Este chocolate contiene menos del 40% de cacao y es más dulce que el chocolate oscuro. El chocolate blanco es una preparación hecha de manteca de cacao con la adición de azúcar, leche en polvo y sabor. Aunque se reconoce como chocolate, no tiene cacao. Actualmente existe una gran cantidad de productos comercializados como chocolate saludable, pero en la lista de ingredientes no se incluye el porcentaje de cacao que contienen. Esto nos puede llegar a confundir y podemos creer que estamos consumiendo un chocolate de calidad, cuando en realidad no es así. Lo mejor es revisar con detalle los ingredientes del producto que deseamos comprar y con esa información podamos decidir si es lo que queremos consumir.